La tecnología de almacenamiento de datos ha experimentado una evolución significativa a lo largo de las últimas décadas. En los primeros años de la informática, los datos se almacenaban en cintas magnéticas, que eran lentas y propensas a errores. A medida que los ordenadores se hicieron más avanzados, los discos duros se convirtieron en la principal forma de almacenamiento de datos. Con el tiempo, los discos duros se han vuelto más pequeños y más rápidos, y se han introducido nuevas tecnologías para mejorar su rendimiento. Uno de los avances más importantes en la tecnología de almacenamiento de datos fue la introducción de la tecnología de estado sólido, SSD. Los SSD son unidades de almacenamiento que no tienen partes móviles, lo que los hace más rápidos y fiables que los discos duros tradicionales. Otro avance importante en la tecnología de almacenamiento de datos ha sido la nube. La nube permite a las empresas almacenar y acceder a grandes cantidades de datos de forma remota, lo que significa que no tienen que preocuparse por la infraestructura de almacenamiento en el lugar de trabajo. La nube también permite el acceso a los datos desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que hace que el trabajo sea más flexible. Además, la capacidad de almacenamiento ha aumentado enormemente. En la década de 1980, los discos duros tenían una capacidad de almacenamiento de alrededor de 10 megabytes. En la actualidad, los discos duros y SSD pueden almacenar terabytes de datos. También se han desarrollado nuevas tecnologías de almacenamiento de datos, como la memoria flash y la memoria no volátil de doble capa. En resumen, la tecnología de almacenamiento de datos ha evolucionado enormemente a lo largo de las últimas décadas. Desde las cintas magnéticas hasta la nube, la capacidad de almacenamiento y la velocidad de acceso han mejorado significativamente, lo que ha permitido a las empresas almacenar y acceder a grandes cantidades de datos de forma más rápida, fiable y flexible. El almacenamiento en cintas magnéticas y discos duros fue la forma principal de almacenamiento de datos durante muchos años. Las cintas magnéticas eran la forma más común de almacenamiento en los primeros días de la informática. Las cintas magnéticas eran largas tiras de cinta que se utilizaban para almacenar datos de forma magnética. Eran lentas y propensas a errores, y la lectura y escritura de datos en cintas magnéticas requería una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Con el tiempo, los discos duros se convirtieron en la forma principal de almacenamiento de datos. Los discos duros utilizan discos magnéticos para almacenar datos, y son mucho más rápidos y fiables que las cintas magnéticas. A medida que los discos duros se hicieron más pequeños, su capacidad de almacenamiento aumentó y su precio disminuyó, lo que los convirtió en la forma de almacenamiento de datos más común para los usuarios de ordenadores personales. Los discos duros se han vuelto cada vez más rápidos y eficientes con el tiempo. Los primeros discos duros tenían una velocidad de transferencia de datos de alrededor de 1,5 megabytes por segundo, MB/s. Mientras que los discos duros modernos pueden alcanzar velocidades de transferencia de datos de más de 500 megabytes por segundo. Además, los discos duros modernos tienen una capacidad de almacenamiento mucho mayor que los primeros discos duros, y pueden almacenar terabytes de datos. En resumen, el almacenamiento en cintas magnéticas y discos duros fue la forma principal de almacenamiento de datos durante muchos años. A medida que los discos duros se hicieron más pequeños, rápidos y eficientes, se convirtieron en la forma de almacenamiento de datos más común y se utilizan ampliamente en la actualidad. El almacenamiento de estado sólido, SSD, por sus siglas en inglés, es una tecnología de almacenamiento de datos que ha ganado popularidad en los últimos años. En lugar de utilizar discos magnéticos, los SSD utilizan chips de memoria flash para almacenar y acceder a los datos. Los SSD ofrecen varias ventajas sobre los discos duros tradicionales. En primer lugar, los SSD son mucho más rápidos que los discos duros, lo que permite un acceso más rápido a los datos. Los SSD también son más duraderos que los discos duros,
ya que no tienen partes móviles que puedan fallar. Además, los SSD consumen menos energía que los discos duros, lo que hace que sean más eficientes energéticamente. Otra ventaja de los SSD es que son más pequeños y ligeros que los discos duros, lo que los hace ideales para dispositivos móviles como portátiles y tabletas. Además, los SSD no producen ruido ni calor, lo que los hace ideales para entornos silenciosos y donde se requiere una baja emisión de calor. Aunque los SSD tienen muchas ventajas sobre los discos duros, todavía hay algunas desventajas. En primer lugar, los SSD son más caros que los discos duros, lo que puede ser una barrera para muchos consumidores. Además, los SSD tienen una vida útil limitada en comparación con los discos duros, ya que los chips de memoria flash tienen un número limitado de ciclos de escritura y borrado. A pesar de estas desventajas, los SSD se han vuelto cada vez más populares en los últimos años debido a su rapidez y eficiencia. Se utilizan en una amplia variedad de dispositivos, desde portátiles y tabletas hasta servidores empresariales y centros de datos. El almacenamiento en la nube y el almacenamiento remoto son tecnologías de almacenamiento de datos que han crecido en popularidad en los últimos años. El almacenamiento en la nube es una tecnología que permite a los usuarios almacenar y acceder a sus datos en línea. Los datos se almacenan en servidores remotos en lugar de en un dispositivo local. Los servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, Dropbox, OneDrive y iCloud permiten a los usuarios almacenar archivos, fotos, vídeos y otro tipo de datos en línea. Los usuarios pueden acceder a sus datos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y pueden compartir archivos con otros usuarios de forma sencilla. El almacenamiento remoto es una tecnología que permite a los usuarios acceder a sus datos almacenados en un servidor remoto. Los usuarios pueden acceder a sus datos a través de una conexión de red y pueden acceder a ellos desde cualquier lugar. El almacenamiento remoto se utiliza a menudo para el almacenamiento de datos empresariales y es una forma popular de realizar copias de seguridad de los datos. Ambas tecnologías de almacenamiento tienen ventajas y desventajas. El almacenamiento en la nube es conveniente y fácil de usar, pero los usuarios deben confiar en terceros para almacenar sus datos. El almacenamiento remoto es más seguro en cuanto a que los datos se almacenan en un servidor seguro, pero puede ser menos conveniente que el almacenamiento en la nube debido a que los usuarios deben conectarse a través de una red. En resumen, el almacenamiento en la nube y el almacenamiento remoto son tecnologías populares de almacenamiento de datos que permiten a los usuarios almacenar y acceder a sus datos en línea. Ambas tecnologías tienen ventajas y desventajas y se utilizan ampliamente en una variedad de entornos empresariales y de consumo. El aumento de la capacidad de almacenamiento ha sido una tendencia constante en la tecnología de almacenamiento de datos desde sus inicios. A medida que la tecnología ha avanzado, la capacidad de almacenamiento ha aumentado exponencialmente. En los primeros días de la tecnología de almacenamiento, los discos duros tenían capacidades de almacenamiento de solo unos pocos megabytes. A medida que la tecnología ha avanzado, la capacidad de almacenamiento ha aumentado significativamente. Hoy en día, los discos duros pueden tener capacidades de almacenamiento de varios terabytes, lo que permite a los usuarios almacenar grandes cantidades de datos en un solo dispositivo. La tecnología de almacenamiento de estado sólido, SSD, también ha contribuido al aumento de la capacidad de almacenamiento. Los SSD son capaces de almacenar grandes cantidades de datos en chips de memoria flash, lo que les permite tener capacidades de almacenamiento de varios terabytes. Además, la tecnología de almacenamiento en la nube ha permitido a los usuarios almacenar grandes cantidades de datos en línea, sin la necesidad de tener un dispositivo de almacenamiento físico en su posesión. Los servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, Dropbox y OneDrive ofrecen capacidades de almacenamiento que van desde unos pocos gigabytes hasta varios terabytes.
lo que permite a los usuarios almacenar grandes cantidades de datos en línea. En resumen, el aumento de la capacidad de almacenamiento ha sido una tendencia constante en la tecnología de almacenamiento de datos. A medida que la tecnología ha avanzado, la capacidad de almacenamiento ha aumentado exponencialmente, lo que ha permitido a los usuarios almacenar grandes cantidades de datos en un solo dispositivo o en línea. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.